Hola amigos del básquetbol, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Stark, soy profesor de Educación Física y entrenador nacional de básquetbol. En esta ocasión nos encontramos para hablar de cómo se originó el tiro de 3 puntos, cómo nació el triple en el básquetbol a nivel mundial. En básquetbol se denomina triple o tiro de 3 puntos al lanzamiento que se realiza detrás de una línea elíptica dibujada sobre el terreno. Cada tiro que se efectúa desde ese lugar y es encestado vale 3 puntos. Pero esto no siempre es fácil. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita, así no se pierden ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Ahora sí, arrancamos con la historia. El origen del tiro de 3 puntos data del año 1932. Pero para ir bien profundo en la historia, debemos volver al año 1891, que fue el año en que James Naismith inventó el básquetbol. Para los que quieran conocer la historia de cómo se inventó el básquetbol, aquí arriba les dejo el enlace para que puedan ver el video. Volviendo a Naismith y al año 1891, vamos a hacer un breve repaso de cómo eran los valores de los puntos en esos primeros años de desarrollo del juego. En un principio solo había goles de cancha y cada canasta valía 3 puntos. Luego, en 1894, apareció el tiro libre y un año después adoptaron el valor que tienen en la actualidad. El tiro libre 1 punto y la canasta 2 puntos. Para lanzar los tiros libres se marcó una línea paralela a la línea de fondo a 6 metros de distancia. Posteriormente pasó a ser a los 4,5 metros. Ahora sí, 41 años después, en el año 1932, surge por primera vez la línea de 3 puntos, en un intento de contrarrestar el juego ofensivo de los hombres altos. Se sugirió poner una línea a 7 metros con 62 centímetros de largo, desde la cual los tiros valdrían 3 puntos en lugar de los 2 habituales. Su creador fue Hermann Seiger, quien fuera director deportivo y entrenador de varias disciplinas, entre ellas el básquetbol, en la escuela de Heidelberg, en la ciudad de Tiffin, en Ohio, Estados Unidos. Seiger es acreditado de manera anecdótica como el creador del tiro de 3 puntos. El 21 de marzo de 1932, Seiger preparó un partido amistoso entre las escuelas secundarias de Tiffin Junior y Tiffin Columbia. En este partido, los tiros realizados atrás de los 7,60 metros valdrían 3 puntos. Dentro de los 4,50 valdrían 1 punto y cualquier tiro entre esas dos distancias valdría 2. Para Seiger, el baloncesto era un juego dominado por la altura en lugar de la habilidad, y su objetivo era que eso deje de suceder. A pesar del entusiasmo de Seiger, el experimento quedaría como un hecho meramente anecdótico, ya que los jugadores seguían utilizando las zonas cercanas al cesto para efectuar sus tiros, y la línea de 3 puntos quedó como algo meramente decorativo. Cuando nadie recordaba el experimento de Seiger, habían pasado unos años y en el año 1945, de la mano de Howard Hobson, que era el entrenador de la Universidad de Oregon, vuelve a aparecer la línea de 3 puntos. Hobson tenía como objetivo limitar el impacto que tenían en las anotaciones los hombres altos y, por otro lado, reducir en lo posible las defensas zonales. Además de situar la línea de 3 puntos a 6,40 metros, el otro objetivo de Hobson fue el de ampliar la zona defensiva. La línea, que medía 1,80 metros, pasó a medir 3,65 metros, ampliando de esta manera el espacio en el que los defensores no pueden estar más de 3 segundos. Con todos estos cambios programados, el 7 de febrero de 1945, más de 1.000 espectadores acudieron a ver el partido entre las universidades de Fordham y Columbia. El resultado final fue de 73-58 a favor de Columbia, lo que aplicado con las reglas anteriores daba la misma diferencia en puntos. Esa fue una de las razones por las cuales la mayoría de los críticos que estuvieron en el partido, tanto entrenadores como fanáticos, estuvieron en desacuerdo con la mayoría de las nuevas reglas. La conclusión de todos los entrenadores y dirigentes que habían concurrido al partido era que estas nuevas reglas solo inflaban el resultado y mejor seguir con las reglas anteriores. Tras estos intentos frustrados por incluir la línea de 3 puntos, el triple no regresaría hasta la década del 60, gracias a Abe Saperstein, quien fuera un ex jugador de básquetbol y ex jugador de béisbol. Saperstein era el creador y fundador de los Harlem Globetrotters. Y en
el año 1951 quiso incluir su franquicia en la NBA, pero le fue rechazada. Por ello, se tomó unos años y en el año 1961 fundó la ABL, American Basketball League, de la cual fue comisionado en los años 1961 y 1962. Para mejorar el atractivo y diferenciarse con la NBA, decidió incluir la línea de 3 puntos en la competición, siendo la primera competición oficial en incluir el triple a nivel profesional. Curiosamente, la línea de 3 puntos de la ABL era de 7,60 metros, igual que la línea que quiso incluir Seiger allá por los años 30. La liga desapareció 18 meses después de su creación, pero algo quedaría, ya que la línea de 3 puntos sería adoptada en el año 1967 por la ABA. El 2 de febrero de 1967, un visionario llamado Dennis Murphy crearía la ABA, American Basketball Association, y George Mikan, ex jugador de básquetbol y comisionado de la ABA, fue quien incorporaría nuevamente el triple en el profesionalismo. No solo agregaría la línea de 3 puntos, sino que también agregaría las posesiones de 30 segundos y el balón tricolor. La ABA fue otra liga que surgió con el fin de competirle a la NBA. Durante los años 70 la ABA incorporó el concurso de triples y el concurso de volcadas. Todo esto como herramienta de marketing para competir con la NBA. En esta ocasión, la liga tuvo un mayor recorrido que la ABL y duró hasta el año 1976. Ya que el año posterior, en el 77, sería su último año y sus directivos decidieron fusionarse con la NBA. Luego de la fusión de la ABA con la NBA resistió 3 temporadas más sin incluir la línea de 3 puntos, hasta que recién en la temporada 79-80 decidió incluirla como parte del juego, siendo el jugador Chris Ford de los Boston Celtics quien anotara el primer triple en la historia de la liga, el 12 de octubre de 1979, en el primer partido de la temporada entre los Boston Celtics y Houston Rockets. En el baloncesto, amparado por FIBA, esta regla no se aceptó hasta el año 1984, tras la finalización de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Por entonces, la distancia comenzó siendo de 6,25 metros, para luego, en octubre del 2010, extenderse a los 6,75 metros que tenemos al día de hoy. Por su parte, la NBA sigue manteniendo los 7,23 de frente a la canasta y 6,70 en los laterales. Curiosamente, la ciudad que originó la ABL y que por lo tanto fue la que dio origen al triple, fue la última ciudad en ver el baloncesto FIBA sin el lanzamiento de 3 puntos. Cosas del destino y del baloncesto. En las últimas décadas, el tiro de 3 puntos ha significado un cambio fundamental en el básquetbol. Desde la NBA y principalmente desde los Golden State Warriors, surgió un cambio radical en la utilización del tiro de 3 puntos como arma fundamental en la ofensiva. El tiro de 3 como arma ofensiva principal se expandió por toda la liga y más tarde por el resto del mundo. Y más tarde por el resto de las ligas del mundo. Podemos ver en este gráfico cómo se modificaron los porcentajes de los tiros de 3 puntos en los últimos 20 años en la NBA. Esto ha cambiado los ataques, las defensas, las transiciones y la manera de ver el juego para entrenadores, jugadores, fanáticos y aficionados del juego. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle me gusta y los invito a suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. Motion three, and he got it! Curry brings it across, pops it, yes!